Hola, soy Juan Francisco y vamos a hacer un problema de teorema de Torricelli. Para nuestro problema lo que vamos a hacer será, vamos a hacer un problema tanto teórico como experimental. Lo que vamos a hacer es que vamos a medir en un bote de agua, este, vamos a hacer un orificio en el bote y como objetivo vamos a medir los caudales, tanto teóricos como experimentales, y checar nuestro error porcentual. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a determinar una cierta altura al bote con agua a partir de tanto de la base del bote hasta la superficie donde llega el agua. Entonces, para este caso, lo que nosotros medimos va a ser nos dio 13.4 centímetros, es lo que vamos a agarrar. Y el orificio, pues por casualidad lo dividimos entre 4 por la altura 1 y el orificio principal va a quedar como a 3.35 centímetros sobre la superficie, que esto lo vamos a considerar como la altura 2. Esta parte después, para empezar, primero vamos a determinar la velocidad por la que corre el flujo en el orificio. Entonces esto primero lo vamos a basar primero en la ecuación de Bernoulli. La ecuación nos dice que a partir del teorema de Torricelli, que la presión 1 sobre el peso específico de la superficie del agua más su altura, más la velocidad por la que, a la que va cayendo, es igual a una presión 2 sobre el peso específico 2 del orificio por el que está corriendo el agua, más la altura del orificio, más la velocidad por la que está corriendo, a la que está corriendo. Entonces, si nosotros hacemos si vemos bien, ya después, para determinar su velocidad, vemos que la presión 1 como la presión 2 se basan en las presiones atmosféricas. Entonces, las presiones atmosféricas, como son las mismas, no va a infligir tanto. Entonces, estas dos se igualan a cero. Y, por ejemplo, y acá la velocidad 1 en la superficie del agua, como tenemos un orificio pequeño para cumplir el teorema, la velocidad a la que va a ir cayendo el agua será pequeña, muy pequeña. Entonces, esta velocidad prácticamente para nosotros va a ser cero. Entonces, pues, al final la ecuación nos va a quedar así. Y en términos de la velocidad, nos quedaría como la velocidad 2 o sea, la velocidad del orificio igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura 1 menos la altura 2. Esto ya calculado nos daría un total de 1.4042 metros sobre segundo. Ahora, para el siguiente inciso, lo que vamos a hacer es que necesitamos calcular la distancia a la que posiblemente va a caer el chorro en este orificio. Por lo tanto, sabemos que la velocidad es igual a la velocidad sobre la distancia por el tiempo. Despejamos con respecto a la distancia y nos daría que es igual a la velocidad por el tiempo. Tanto que por donde el tiempo, a partir del teorema de parábola, nos da que el tiempo es igual a la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. Calculando el tiempo tendríamos que sería igual a 0.1431 segundos. Esto después, ahora sí ya podemos calcular la distancia. La distancia nos estaría dando un valor de 0.201 metros, o que es lo mismo 20.1 centímetros. Luego para esto nosotros vamos a hacer otros dos casos más. El primer caso es que vamos a determinar en qué punto del bote se va a colocar el orificio para que nos dé la mayor distancia posible a la que pueda caer el chorro en un cierto orificio. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, que a partir de la distancia
nos va a dar en términos de variables que es igual a 2 por la raíz de la altura 2, la altura del orificio, por la altura del agua menos la altura del orificio. Ahora esto lo vamos a derivar, esto para que podamos encontrar la distancia mínima con respecto al eje de x. Por lo tanto nos daría que esto es igual la derivada de esto a esto. Por lo tanto nos queda así. A la derivada de x con respecto a la derivada de la altura 2 la vamos a igualar a 0, obviamente para encontrar el mínimo o el máximo. Y vamos a pasar la parte de la raíz a 0, lo que nos va a quedar así. Por lo tanto, para encontrar la altura 2 o el orificio 2 a cierta altura, será igual a la altura 1, que es del agua, esto entre 2. Por lo tanto, esto va a quedar que es igual a 0.067 metros. Ahora tendríamos que, pues, para nuestro siguiente caso, lo que vamos a tener es que nosotros vamos a encontrar una cierta altura ahora que dispare un chorro, pero que ese chorro tenga la misma distancia a la que se encuentra el orificio 1. Entonces, por lo tanto, nosotros aquí podemos entender que se va a hacer una igualación a la distancia, donde la velocidad, la distancia la distancia de la base a donde cae el chorro, de la altura del orificio 1, sería igual a la velocidad 1 por el tiempo 1. Y la posible distancia de una segunda altura sería igual a la velocidad 2 por el tiempo 2. Esto lo igualamos y ya en términos de variables nos queda así. Después, esto lo vamos reduciendo, lo que nos va a terminar quedando como una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática, para reducirla, la podemos resolver por términos de la ecuación general para cuadrados. Entonces lo que nos quedaría que h2' sería igual a todo esto. Y ya en términos de resultados nos estaría quedando que h2' en el primer resultado sería igual a h1 menos 2. Y h2' del segundo resultado igual a h2. h2' igual a h2 quiere decir que posiblemente en la altura del orificio a la que posiblemente pueda quedar va a ser la misma a la que se encuentra la H2. O sea, van a quedar a la misma altura para obtener la misma distancia. Y el segundo resultado, H1 menos H2, quiere decir que la distancia que hay de aquí a acá será la misma que haya de aquí a acá. Entonces, eso quiere decir que si yo a una cierta altura principal pongo un primer orificio, para tener y con la misma, a una cierta distancia, para tener otro igual, debo calcular una altura desde la base a la superficie para encontrar la misma. Entonces, así nos va a quedar. En términos de cálculos, nos estaría quedando que h2' sería igual a 0.1005 metros. Ahora para esto vamos a hacer el experimento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llenar este recipiente de bote con agua. Este bote ya tiene los dos orificios que son los que calculamos. Entonces ahorita vamos a checar las distancias a las que están cayendo los chorros, y también vamos a cronometrar el tiempo por el que pasa este chorro de agua. Entonces vamos a ver cómo ocurre el experimento en ambos chorros al mismo tiempo. Vamos a ver si H2 es igual a H2'.
Bueno, entonces ya que vimos el experimento, cómo funcionó, nosotros ya teníamos medido, ya después medimos las distancias a las que se encontraba el chorro y se cronometraron los tiempos. Aquí podemos ver las tablas de comparación entre H2 y lo que es H2', tanto en las distancias como en los tiempos, tanto experimentales como teóricos. Esto nos va a ayudar principalmente para poder encontrar el caudal, los caudales tanto de H2 como de H2'. Principalmente lo que aquí tenemos es que ya medimos H2' teórico, digo H2, lo que nos da un valor de 6.98 litros por segundo. Esto ya en metros cúbicos, 6.98 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Este valor de dB, el volumen, es un litro, lo que nosotros calculamos tanto teórico como experimental. Y entonces, a partir de esto, sabremos que también para poder calcular también el caudal de H2', necesitábamos calcular tanto las velocidades como el tiempo. Entonces, para la velocidad de H2', nos dio 0.81072 metros sobre segundo. Y para T2' nos dio 0.0826 segundos. Y aparte, también para poder calcular la distancia. Para esto necesitábamos todos los datos. Entonces, la distancia nos da un valor de 6.6 centímetros o 0.0666 metros. Lo que está acá en la tabla comparativa. Aquí, como podrán ver, los números son mucho más grandes aquí en las partes experimentales que en las teóricas, ya que a veces puede haber unos ciertos errores. Entonces es lo que se va a calcular ahorita cuando se noten los caudales. Aquí ya podríamos calcular los caudales de tanto de H' como de H2 como H2'. Entonces, para H2 experimental, el caudal nos dio un total de 2.6315 litros por segundo. Para esto ya teníamos calculado el caudal teórico de H2. Para H2', el teórico nos dio 12.10 litros por segundo y el experimental nos está dando 2.59,7 litros por segundo. Ahora, si nos vamos a checar nuestro cálculo de error porcentual en caudales, lo que nos estaría dando como error relativo contra H2, el primer orificio, es que nos está dando un gran valor, que es de 62.34%, ya que estamos viendo que tanto en los tiempos son un poco grandes, al igual que en las distancias. Las distancias, como podrán ver, la distancia en X2, la distancia del chorro, se calculó que posiblemente sería de 20.1 centímetros, pero nos estaba dando que la realidad es 4.8 centímetros. Igual sucedió el mismo caso, el error porcentual para el H2', el segundo orificio, dándonos un error porcentual de 78.53%. Igual ocurrió lo mismo. Una diferencia un poco grande en cuanto a un poquito comprensible en la distancia, pero en el tiempo, como no podemos cronometrar tan fácilmente, pues nos da un dígito mayor a los 100 milisegundos. Entonces, por eso el error porcentual es muy grande. Y pues con eso sería todo. Muchas gracias por ver y espero y se entienda.